Vamos a hacer esta cebolla encurtida para que la puedas usar como topping en diferentes platitos, como por ejemplo en unos tacos, en una ensalada o para darle un poquito de gracia a una tostada o sándwich. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las cebollas. Hace un tiempo alguien me recomendó que pusiera un trapito debajo de la tabla de cortar para que a la hora de cortar la tabla no se me moviera. Parece una chorrada, pero la verdad es que funciona muy bien. Así que si de normal te baila un poco la tabla a la hora de cortar, te recomiendo que pruebes este truco. En cuanto a las cebollas, vamos a usar cebollas moradas para que al encurtirlas queden de color rosita. Para cortar las cebollas hazlo como lo sueles hacer normalmente, tampoco tiene ningún misterio. Simplemente quitas la piel y vamos a ir haciendo cortes así porque lo que nos interesa son tiras de cebolla. No te preocupes, no hace falta que los cortes sean súper finos. Yo en total usé 1, 2, 3 cebollas y el grosor de mi corte fue este de aquí. Una vez tengamos todas las cebollas cortadas, vamos a necesitar un recipiente. Yo voy a usar este tarro de aquí, pero puedes usar perfectamente un tupper. Lo importante es que tenga tapa y que la tapa cierre bien. Vamos a ir metiendo poco a poco toda la cebolla que hemos cortado. Vamos a intentar meter toda la cebolla que nos quepa. Mi recipiente se me quedó un poquito corto, me sobró como media cebolla, pero no pasa nada. La voy a guardar en un tupper para cuando la necesite. Hemos hecho ya casi la mitad de la receta porque ya tenemos toda la cebolla cortada, pero nos faltaría el líquido para encurtirla. Hacer este líquido no es fácil, es extra fácil. Necesitaríamos un vasito de agua, otro vasito de vinagre blanco, media cucharada sopera de sal y esto es opcional, pero a mí me gusta añadirle 2 cucharadas soperas de azúcar. Vamos a calentar esta mezcla para que la sal y el azúcar se disuelvan. Esto tardará muy poquito. A la que veas que todo se haya disuelto bien, vamos a bañar nuestras cebollas en este líquido. Ves echándolo poco a poco hasta que toda la cebolla quede bien sumergida. Yo de hecho te recomiendo que presiones un poquito para abajo para asegurarte de que todos los trozos de cebolla queden bien empapados. El último pasito que nos queda es esperar que esto se enfríe. Después de 1 o 2 horas verás que el líquido habrá hecho un poquito de magia. Las cebollas, en lugar de ser moradas, ahora son de color rosa. Cuando veas que la cebolla ya se ha enfriado del todo, ya la podemos guardar en la nevera para conservarla. Seguramente ahora te estarás preguntando, oye Coco, ¿cuánto tiempo duran en la nevera? La verdad es que no lo sé, pero mi consejo es que no las dejes más de un mes en la nevera porque no hay necesidad de arriesgarse. Vale, a lo mejor nunca has probado la cebolla encurtida y tienes dudas de si hacerla o no. Déjame que te intente convencer. Te voy a dar 3 razones por las que creo que deberías darle una oportunidad. La cebolla encurtida al ser de color rosa da color. Y pensarás, ¿qué más da el color? Sí importa, porque aunque parezca una chorrada, comemos con los ojos. Por ejemplo, una ensalada con poquito color es menos apetitosa, pero a la que le pongamos un poquito más de color ya es más apetecible. Por si aún no te he convencido, te voy a poner esta fotito que es un poquito más visual para que le eches un vistazo y para que me des la razón. Razón número 2. Da saborcito. La cebolla encurtida tiene un toque de ácido bastante característico y la que yo preparo también tiene un toque dulzón. Así que va muy bien para darle un poquito de sabor a cositas un poco sosas, como por ejemplo esta tostada que lleva un poquito de lechuga, una tortilla francesa y diría que no le puse nada más. Esta mezcla es un pelín sosa, pero la cebolla le dio un poquito de vidilla. Y la tercera y última razón es que da textura. Imagina por un momento que hacemos tacos. Aquí tenemos diferentes texturas. Tenemos la masa, el pollo, las verduritas. En el caso del guacamole le da un poquito de cremosidad, pero no hay nada crujiente. Y aquí es donde entraría en juego la cebolla. Le da ese toque crujiente, además de darle un poquito de color y un poquito de sabor. ¿Qué tal le queda la cebolla? Está súper rico y la cebolla le da el toque crujiente y encima el punto ese como de acidez o el contraste de sabor un poco, como que realza un poco el sabor del taquito. Está muy rico la verdad, combina perfecto esto. Y poco más, esto sería todo. Muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo, dale a me gusta si te ha gustado, suscríbete para más recetitas y no te olvides de que también tenemos un merch por si le quieres echar un vistazo y apoyar este canal. Hasta la próxima.